Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar este vídeo que es muy especial, vamos a encomendarnos a la Virgen María, que es la patrona de este canal, rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Eres de Señor es gracia, el contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre tú todas las eres entre mujeres, todas las y mujeres, bendito y es el fruto bendito es de el tu fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros, nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Padre Espíritu Santo. Amén. Santo. Un beso, Amén. como siempre, a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y otro beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Bueno, pues Amén. como decíamos, hoy es un día muy especial para este canal porque, quitando mi conversión, que la tengo por ahí y que ya algunos lo conocen, es la primera vez que yo tengo el placer de invitar a una persona, a Sergio Gil Nebro, que tiene una historia pues maravillosa de conversión. Y entonces, pues él, la verdad es que nos conocemos hace poco a través de esta maravilla que son los canales de YouTube, el Sexto Continente, que diría el Monseñor Munilla, que es una maravilla que sirve para hacer mucho bien, también para hacer mucho mal, pero eso es como un cuchillo, en manos de un asesino hace mal, pero en manos de un cirujano salva vidas. Entonces, los canales son maravillosos si se saben utilizar. Y gracias a ellos, pues yo tengo el placer de conocer a Sergio desde hace poco, y él primero grabó mi conversión en su canal, que lo recomiendo, se llama el canal Sergio Gil Nebro, que aquí lo voy a presentar. Voy a un momentito compartir pantalla antes de nada, y os recomiendo encarecidamente este canal. Aquí está, este primero es la conversión que me grabó en su canal. Aquí tiene su Exactamente. testimonio en otro canal. En fin, yo de verdad que os recomiendo mucho este canal. Vamos a detener la pantalla y volver a empezar. Y bienvenido al canal de Razón a la Fe. Y muchas gracias por aceptar mi invitación, Sergio. Yo voy a presentarle con unas pequeñitas pinceladas. Es Sergio Muy Gil bien. Nebro, es malagueño, esposo, padre, ex con X, protestante, y es con X predicador. O sea, fue protestante y fue predicador, y ahora, gracias a Dios, es católico y evangelizador. Y me ha pedido, que yo con mucho gusto lo voy a hacer, que le presente con dos versículos bíblicos que él me pidió y que yo voy a compartir con la Biblia, en mi caso, pues la Biblia de católica, ¿no? De la española, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso es el capítulo 18, versículo 21 de San Juan, del Evangelio de Juan. Y el segundo es de la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: más bien, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Esta es en la versión de Biblia. Él tiene otra versión, que es la Reina Valera, porque él le escuchan muchos protestantes que, gracias a Dios, ya pedimos de aquí en fin, que dé un paso más o dos y se conviertan como Sergio a la Iglesia Católica. Bienvenido, Sergio, a tu disposición. Pues bien, muy bien. Bienvenidos, Eugenio. Ha sido, bueno, es un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia y de alguna forma haberme devuelto la invitación.
Ya fue un placer tenerte el jueves pasado contando tu maravillosa historia de conversión. Y con título fue en aquella ocasión pues la confesión de Eugenio. Y muy interesante porque va viniendo a mi mente, si me lo permites, no he preparado un guión así muy exhaustivo y ahora que estamos hablando o que he introducido mi propia historia con el tema de tu testimonio y tu confesión, pues viene a mi mente palabras de Chesterton, que tuvo una conversión muy, muy impactante a la fe católica, ¿no? Y él, entre otras cosas, dijo, yo me hago católico para deshacerme de mis pecados. Y tengo que reconocer que aunque estoy muy lejos, por supuesto, aún hoy como católico, de ser quien debo ser, estamos avanzando hacia la plenitud de la fe, hacia la plenitud de la verdad, hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero también es cierto que en mi etapa como protestante, y sí, ya verdadero creyente, junto con mi esposa Evelyn, pero todos esos altibajos de los que suelo hablar, y me voy a referir a... En esta ocasión no solo voy a hablar de Biblia, que también, sino voy a dar bastantes notas biográficas, hasta el día de hoy, hacer un resumen y después también entraremos, si quieres, pues en algunos aspectos doctrinales o teológicos o históricos, ¿no? De por qué este cambio, ¿no? De por qué este cambio de protestante a católico. Pero bueno, diciendo como dijo Chesterton, para deshacerme de mis pecados, tengo que decir desde el principio que fue la palabra de Dios, la Biblia, que por cierto dijo Lutero, mi conciencia es cautiva solo de la palabra de Dios. Bueno, pues tengo que decir que gracias a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es que hoy somos católicos. Así que se nos quite de la cabeza que los protestantes sean los únicos cristianos bíblicos, porque no solamente en parte no lo son, sino que han quitado de las Sagradas Escrituras cosas esenciales y han añadido otras que ni siquiera están en la Biblia. Entonces, para empezar, digo que encuentro en la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó hace 2000 años, una armonía perfecta que tiene que ver con la armonía entre la revelación divina, el depósito de la fe que Dios da a su Iglesia, para que su Iglesia fielmente lo custodie y lo proclame a todas las naciones, y entonces, a través de las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio, encontramos esta armonía y la necesidad de los sacramentos. Por ello dijo Chesterton que para deshacerme de mis pecados es que me hago católico, porque necesitamos, y además a menudo, el sacramento también de la penitencia y de la confesión, que me gusta llamarlo el sacramento de la reconciliación, como tú experimentaste, Eugenio, aquel día en la maravillosa Catedral de Santiago. Es decir, un abrazo de Dios. Una maravilla, ya te lo conté en tu canal, que fue radical, caí de rodillas y hasta aquí. Fue un descargarte el alma de todos, como tú bien dices, en mi caso de casi 40 años, que se dice pronto, de pecados de toda variedad, de todos los colores. Ese sacramento es una bendición de Dios. Muy bien, pues resumiendo mi propia historia, yo que dije hace años, jamás, es decir, yo predicaba, por cierto, vais a ver en mi canal, que Eugenio ha compartido con mucho cariño, si vais a vídeos antiguos, que he tenido que eliminar algunos porque eran muy demasiado anticatólico, he dejado algunos como testimonio, por supuesto, porque en cierto modo predicaba el Evangelio, pero había cosas de las que hoy no puedo estar de acuerdo. Pero yo recuerdo que dije en muchas ocasiones, jamás me voy a confesar con un cura, un hombre pecador igual que yo. Y hoy en día me conocen aquí los sacerdotes que a menudo me ven por el confesionario, ¿no? Y aún creo que es Dios el que perdona pecados, pero Dios obra, y lo digo desde el amor y el respeto hacia nuestros hermanos también, para que lo escuchen. Dios obra a través de medios de gracia, sacramentos, a través de los cuales Dios nos infunde gracias, perdona pecados, el bautismo. Entonces vamos a empezar por el bautismo. Yo nací en la Málaga de los 70, años 78. Fui bautizado, gracias a Dios, por mis padres, Salvador y Rosa, los saludo también desde aquí.
fui bautizado el 8 de septiembre, día de la Natividad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, el año 78, Vaya en fecha. la iglesia... Vaya fecha. Pues yo no era consciente de esa fecha hasta que después la busqué. En la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, por cierto, de ahí vienen los dominicos, orden de predicadores, de lo cual yo me siento, por mi trasfondo, testimonio y labor de hace años, pues muy identificado, ¿no?, con la predicación, ¿no? Y gloria a Dios por ello. Bueno, fui bautizado por diferentes circunstancias que serían difíciles de relatar. Mis familiares, pues, bueno, quizá ellos no eran católicos en el sentido de demasiada devoción o demasiados conocimientos, sino de alguna forma un poco a nivel tradicional. Sí, fui bautizado, recibí el sacramento, fui hecho hijo de Dios, por supuesto. Y comenzaron, yo tenía pocos meses, a mí y a mi hermano comenzaron ya por diferentes conocidos, familiares, a una iglesia evangélica reformada en Málaga, ¿no? Y sinceramente, como he hecho en una entrevista con el hermano Javier Navascués en Infocatólica, en esta primera parte del testimonio no me voy a enfocar en aspectos negativos, sino en dar gracias a Dios en su providencia, cómo me fue atrayendo más a Cristo, más a la fe. Ahí está nuestro amigo Eugenio. Sí. Está la entrevista. Nuestro amigo Eugenio. Sí, exactamente. Nuestro amigo Eugenio es un experto compartiendo pantalla. Nada, un aficionado, pues, un aficionadillo. Y por cierto, ahí veis a mi esposa Evelyn, que es una foto bonita, por cierto. Sí, muy bonita. Muy bonita, preciosa. Pues continúo. Vamos a ver. Estamos en que quiero ser agradecido a Dios por aquellos primeros años, ¿no? Es decir, tanto mi esposa como yo tenemos muy buenos recuerdos de la educación que recibimos porque, sinceramente, tampoco nos educaron en anticatolicismo ni en nada de eso, ¿no? Sino que nos enseñaron a amar a Cristo, a amar la Biblia. Yo entendí desde pequeño que yo era pecador, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, la salvación, el perdón, etcétera. Pero no quiero justificar mis desvíos de la juventud al pecado ni a una vida libertina, pero también tengo que decir que poco a poco fui experimentando, para también ser equilibrado, no solo hablar ahora de la panacea del protestantismo como si fuera lo mejor del mundo, porque entonces alguien me dirá, entonces ¿por qué te has hecho católico, no? No tendría sentido, ¿no? Para eso me hubiera quedado donde estaba, y mi esposa también. Entonces llega un momento que a partir de los 14 años, las iglesias, sobre todo en España, Evelyn tuvo una experiencia de iglesias un poquito más consistentes, no con tantas rupturas ni cismas, pero las iglesias que yo conocí, desde el amor digo, que comenzaban siempre, constantemente y repentinamente a explosionar en cismas y continuas divisiones por asuntos doctrinales, personales, de orgullo y de pecado. No suena bien lo que estoy diciendo. Yo voy a enviar desde el amor y el respeto este vídeo a pastores, amigos míos, pero si ellos son honestos con lo que estoy diciendo, tienen que reconocer que es una verdad infinita lo que estoy diciendo. Te dejo hablar. Perdona, porque me viene muy bien lo que estás diciendo. No sé si fue San Agustín que lo dijo, que la verdad hay que decirla con caridad, pero que la caridad no puede impedir decir la verdad, porque muchas veces se dice la primera parte de la frase. La verdad dirá con caridad, la verdad dirá con caridad, perfecto, y es como hay que decirla. Pero si dejamos de decir la verdad, como está diciendo Sergio, por aquello de que le vaya a parecer mal al otro, que no sé qué, entonces no solamente no diremos la verdad, sino que no estamos haciendo caridad. Porque la verdadera caridad a cualquiera es la verdad. Y la única verdad es la de Cristo con su iglesia. Entonces, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y siempre intentar, que no siempre lo conseguimos, y yo el primero, decirla con cariño y con mucha caridad. Adelante, Sergio.
Pues aunque me prometí no desviarme a asuntos doctrinales en esta primera parte y centrarme en algo biográfico, pues hago un inciso. Una de las falsedades que nos enseñaron en el calvinismo es que San Agustín fue el primer protestante. Y aunque es cierto, aunque es cierto que en algunos aspectos de la gracia, de la soberanía de Dios, de la providencia e incluso de la predestinación, pero no entendida al nivel del calvinismo, es cierto que los protestantes fueron muy hábiles en buscar de algún padre de la Iglesia una frase, de otro padre de la Iglesia otra, e ir haciéndose así una ensalada tal que al final surgieron estas explosiones de denominaciones y de grupos totalmente diferentes unos de otros. Entonces, alusión a lo que has dicho, ni San Agustín fue protestante, ni fueron protestantes los padres de la Iglesia. San Agustín creía en los 7 sacramentos que la Iglesia Católica mantiene en el depósito, en el depósito sagrado de la fe. Entonces, poco a poco vamos llegando a ello, porque yo aún de niño no era consciente de esto. Solo de las divisiones constantes, no te estoy exagerando. Yo llegué a los 14 años y ya había pasado por 3 o 4 iglesias que habían salido de la anterior. Es decir, no que fui a diferentes iglesias que había en Málaga, sino que a los 14 años pasé por una iglesia que se había dividido de la anterior, de esa salió otra y de esa salió otra. ¿Por qué? Porque en el protestantismo se cree falsamente, aunque te lo van a negar, que la forma de santificarnos y de purificarnos y de crecer es a través de la ruptura del cisma y de purificarnos a través de la separación de los que son herejes o de los que consideramos que están confundidos o de los que predican peor que nosotros. Y como a mí no me dejan predicar en esta iglesia o no me dejan ser diácono o no me dejan ser anciano, tomo a 7 hermanos de esa iglesia, abro un garaje y fundo otra. Otra iglesia. Viene otro hermano, me impone las manos y yo soy el profeta San Sergio. Disculpa que puede parecer un poco irónico, pero... Sí, lo estás explicando de maravilla. Además, una de las cosas que a mí siempre... Claro, yo pasé directamente al catolicismo y no tengo esa experiencia tuya, ¿no? Pero una de las cosas que también dedico en mi canal, algunos vídeos a hacer apologética, tanto para ateos como para protestantes y para católicos que creen falsamente en la evolución, pero eso es otra historia. Y una cosa que me llamó la atención de los protestantes es, claro, al no tener la razón iluminada por la fe verdadera, no entienden que Jesucristo, cuando dice una iglesia, es una iglesia. No 25, no 500, no 8.000, es una iglesia. Entonces yo intento explicarlo como se explica a los niños. ¿Cuántas es una? Una. ¿2 es una? No. O sea, y cosas así, pero no sé si entrarás tú en esto, pero yo creo que no en todos, Dios me perdone, sí, pero no en todos, pero en muchos protestantes hay una falta de voluntad del corazón, no del entendimiento, porque todos los protestantes que yo conozco son inteligentes, no son incluso, o sea, me dan 1000 vueltas en muchas cosas. Entonces, lo que falla no es el entendimiento, que podría ser perdonable, sino falta la voluntad de querer entender. Con lo que acabo de decir yo hace un poco, con es verdad que Dios ilumina la razón nuestra con la fe verdadera. Entonces, al igual que un ateo cree en multiuniversos y en cosas raras y en que, etcétera, porque le falta la fe verdadera, pues al protestante no tanto, pero sí le falta la fe verdadera. Entonces su razón, corrígeme si me equivoco, que tú en eso sabes más que yo porque has pasado por ahí, su razón también le impide no solamente su voluntad, que es para mí la principal, sino su razón sin estar iluminada correctamente por la fe. Bien, has hecho una buena síntesis y yo te explico no lo que le faltan a los protestantes, sino lo que me faltaba a mí siendo protestante, para que nadie piense que yo estoy juzgando, sino que ahora intento rebatir al antiguo Sergio. Es decir, ¿qué es lo que a mí
Sergio, me faltaba? Aun siendo cristiano, sí, pero ¿qué es lo que me faltaba? Pues lo has descrito muy bien. Leo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, el resumen con la palabra de Dios, es decir, sola escritura, como ellos dicen. Leo el resumen de lo que has dicho. Perdón, En versión Reina Valera, sí, capítulo, versión Reina Valera, si me lo permites. Sí. Primera de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Sí. Y voy a leer el versículo 13 y quizá parte del 14, pero fíjate qué interesante, ¿no? Dice, Primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, es decir, estamos hablando de que Saulo de Tarso, persiguiendo a la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia católica, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, perseguir a la Iglesia que Cristo fundó es perseguir a Cristo. Exacto. Y es lo que yo trato ahora de transmitir a nuestros amigos y hermanos protestantes desde el amor. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y ahora aquí viene lo que Eugenio ha dicho. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, o en otras traducciones, en infidelidad. ¿Qué es lo que había en mí como protestante? Ignorancia e infidelidad. Ignorancia e incredulidad. Ignorancia y orgullo. De hecho, me gusta utilizar estas dos palabras. Orgullo por un anticatolicismo injustificado, por ignorancia histórica. De hecho, creo que fue el gran cardenal ya canonizado, San John Henry Newman, el que dijo, conocer la historia es dejar de ser protestante. Profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Te dejo hablar. Y creo que ese mismo cardenal, lo digo de memoria, sí. Creo que fue el que dijo que aquellos que atacan a la Iglesia no atacan a la Iglesia, atacan a lo que ellos creen que es la Iglesia, que esto es importantísimo. O sea, pero eso vale para ateos, para todos. Para todos. Mundo, ¿eh? Los que atacan a la Iglesia hacen realmente un muñeco de paja y atacan no a la iglesia, no al cuerpo de Cristo verdadero, sino a ese muñeco de paja que han construido unos con más paja, otros con menos paja, etcétera. Pero, y es una frase que a mí me quedó grabada y creo que es de este cardenal. Me parece fantástica. De hecho, y vuelvo a mi historia, no me voy a olvidar esta vez, pero acabo de recibir esta mañana un WhatsApp. Tengo tantos mensajes aún de hermanos y pastores evangélicos que quisiera responder, quizá no a ellos directamente, sino con un vídeo, sin decir sus nombres, por respeto, pero es una forma de dar testimonio y pienso hacerlo, si Dios quiere, poco a poco, ¿no? Y yo abrí el WhatsApp rápido, tenía que venir, lo dejé, pero creo que me dijo algo así, ¿no? Solo creemos en Cristo, solo somos siervos de Cristo, pero no siervos de los hombres ni de instituciones. Vamos a ver. Precisamente porque somos siervos de Cristo, creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Si Cristo funda su iglesia y obedecemos a Cristo. Si Cristo funda una iglesia en Pedro y en los apóstoles y los envió a todas las naciones, y de ahí también viene la enseñanza de la transmisión oral y de la sucesión apostólica basada en principios bíblicos y en la historia y la teología bíblica, irrefutable. Cuando un hermano evangélico me dice que yo creo en instituciones, no, perdón. Ellos siguen al final, no digo que no sigan a Cristo de corazón, pero al final las iglesias a las que ellos acuden han sido fundadas por hombres. Eso sí que son instituciones de hombres. Exacto. Pero la iglesia que Cristo fundó, que es una santa, católica y apostólica, no es de origen humano, es de origen divino. Además, si me permite, Sergio. Sí, claro. Una de las cosas que me enamoró después de mi conversión de Cristo fue que quiera necesitar del hombre.
O sea, Dios no tiene por qué, no, Dios es infinito, poderoso, etcétera, pero él ya empezando haciéndose hombre, que no tenía por qué, Así, y después necesitando de hombres pecadores, porque los que escogió todos eran pecadores, como tú y como yo, desde Pedro hasta Pablo, hasta Judas, etcétera. Pero él quiso de voluntad, por lo tanto la voluntad de Dios hay que respetarla, quiso que fueran ciertos hombres, no los más sabios, no los más inteligentes, no los más santos, si no hubiera escogido a San José, a la Virgen María, etcétera. Quiso escoger sí. a hombres pecadores para que iniciar su iglesia y lo continuaran su iglesia. Pero claro, con la dirección, con el poder del Espíritu Santo, que hasta el fin del mundo estará con nosotros. Por lo tanto, eso es de cajón. Y fue una de las cosas que a mí más me enamoró, que quisiera necesitar de mí y de ti. O sea, Dios quiere necesitar de Sergio para que continúe su labor, y de Eugenio, con todos nuestros pecados, nuestra forma de hablar mal, etcétera. Da lo mismo, quiere, y por lo tanto, si quiere es voluntad de Dios y hay que obedecer. Aunque no lleguemos a ser los mayores influencers de YouTube, No, pero que pongamos un granito de arena. exacto. Bien, pues continúo. Digo que a los 14 comencé a quedarme perplejo, ya no solo por tantos cismas y divisiones, sino que el mundo empieza a arrastrarte, a traerte malas amistades, pero no solo malas amistades, sino que yo tampoco era el mejor de mis amigos, sino a veces incluso el peor, y tristemente nos hacíamos caer en pecado unos a otros, ¿no? Una etapa de nunca olvidarme por completo de lo que fue mi fe. También tengo que decir que había en mí una semilla de angustia vital y necesaria para ser poco a poco atraído a Cristo. Y lo digo abiertamente, yo tuve una conversión verdadera, no perfecta, pero verdadera, pues a mis 18, 19 años, y es lo que explico brevemente. Es decir, yo estaba comenzando de nuevo en mi etapa de perdición y angustia, acercarme a una iglesia evangélica en Málaga, y siempre daré gracias a Dios por este siervo, Miguel Rueda, que, por cierto, en el 2010, lo tengo que decir para la gloria de Dios, por si hay algún familiar que nos esté escuchando, en el 2010 este pastor estaba predicando y desde un púlpito el Señor lo llamó y partió a la presencia del Padre, imagínate, incluso mientras estaba predicando en el púlpito. Sí, imagínate que fue algo totalmente impactante para los que habían allí, ¿no? ¿Qué ocurrió años antes? Que en el año 97 Miguel Rueda estaba predicando y el joven Sergio, de 19 años en Málaga, estaba allí, y recuerdo que él, con mucho denuedo y amor, abrió las Escrituras y leyó palabras de Cristo: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo sabía que no era libre, que era esclavo del pecado, y encontré de una forma genuina, sencilla, con pocos conocimientos, pero conociendo a un Cristo vivo y resucitado, no eucarístico aún, pero sí vivo y resucitado por la fe. Creí en Cristo, entendí que Él pues me perdonó, me salvó, me atrajo a Él, pero como suelo explicar y explico ahí en la entrevista que has compartido, poco a poco fui quedándome perplejo también por mis altibajos, no solo los altibajos de las comunidades a las que asistía, es decir, el no vivir una vida sacramental, el no rodearme de los mejores consejeros. Vieron en mí al joven predicador, ¿no? Comenzaron ya a invitarme a predicar siendo un neófito, con falta de conocimiento y con falta de una vida totalmente consagrada y totalmente viviendo en santidad. Es decir, que con falta de santidad por un lado, con falta de conocimientos por otro, un joven de 19 años que era invitado a predicar a muchísimas iglesias, y lamentablemente los consejeros que no son buenos quieren animarte y comienzan a aplaudirte cuando quizá deberían a veces incluso reprenderte. Porque no voy a contar aquí la anécdota, que ya lo hago de camino, que hasta en cierta ocasión pegué un puñetazo a un púlpito y lo partí en dos. Así que imagínate aquel celo apostólico luterano
contra la herejía, contra... Entonces, bueno, imagínate la juventud y la locura, ¿no? Entonces, bueno, fui avanzando. Llegué a una escuela bíblica en la época en la que cayeron las dos torres gemelas de Nueva York. Lamentablemente, aquel 11 de septiembre yo me encontraba en Inglaterra estudiando un curso bíblico en Inglaterra y volví a estudiar ese curso bíblico con la que infinitamente agradecido a Dios. Después fue mi esposa y es mi esposa Evelyn, holandesa, también de la Reforma, una maravillosa cristiana ya entonces, había recibido una educación bíblica, cristiana, una educación maravillosa, en iglesias más consistentes que las nuestras de España. Entonces nos casamos, 2007, ella sabía pues de mi vocación de predicar el Evangelio, volvimos juntos a la escuela bíblica en la que yo estuve en el 2001. Nos graduamos, ella con la mejor nota, solo decirlo, y volvimos. Fíjate que he dado un salto de varios años porque quiero llegar al día de hoy y explicar por qué ahora somos católicos, ¿no? Y, por cierto, anunciar, si me lo permites, un libro que hemos escrito que, si Dios quiere, pronto Editorial Edivesa lo va a sacar a la luz, ¿no? Eso después lo digo. Contando un poco nuestra historia, en definitiva, ¿no? Se va a llamar ¿Qué ocurre? Llegamos por Dios. Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo. Un título maravilloso. Pues yo ya aprovecho, adelanto a los que nos estén oyendo que estén, yo el primero, estoy deseando leerlo. Entonces, si haces el favor, en cuanto te enteres, pues nos lo comunicas para yo decirlo también. Muy bien. Me va a Gloria a Dios. Muy bien, lo hacemos así, si quieres. Entonces llegamos a Cuenca y saludo, porque es que yo quiero enviar este vídeo desde el cariño, que no quiero ofender a nadie. Saludo a unos hermanos maravillosos, no voy a dar nombres, unos hermanos maravillosos de Cuenca, una iglesia evangélica, una comunidad amada, preciosa. Estuvimos allí, Evelyn y yo, pues sirviendo de alguna forma como misioneros, 1 año y medio, 2 años, por diferentes razones, así como el pastor anterior también se tuvo que ir. Yo no era pastor allí, sino obrero, le llaman ellos, misionero, predicador, evangelizaba por las calles. Acabó nuestro tiempo allí y en el 2013, que es lo que sí quería decir, por milagro, y te tengo que decir que incluso los sacerdotes católicos de Cuenca valoran para la gloria de Dios lo que ahora te voy a contar, a pesar de mi ignorancia, orgullo y cierto grado de anticatolicismo, pero había un 80%, déjame decirte, genuino, que venía de Dios, que la iglesia de Cuenca y la diócesis de Cuenca lo sabe, pero te cuento para la gloria de Dios que estuve prácticamente casi 10 años predicando prácticamente a diario en la puerta de una parroquia católica, al aire libre, al estilo de los antiguos predicadores puritanos del avivamiento evangélico del siglo XVIII, con la Biblia abierta a voz en cuello en la plaza de la Hispanidad en Cuenca. Así que imagínate qué locura, ¿no? Maravilloso. Y claro, y ahora me preguntarás, Eugenio, o yo me pregunto a mí mismo, ¿y qué le ocurrió a aquel hombre predicador callejero para de pronto no solo quedarse en la puerta de la iglesia, sino que terminé entrando y comulgando? Vamos, yo llegué a decir cosas que no voy a decir aquí sobre la Iglesia Católica porque las tuve que llevar a la confesión sacramental y Dios me perdonó. Y ahora ya lo recuerdo como anécdota, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió? Pues que comenzamos a experimentar la necesidad de congregarnos. Sé que algún evangélico dirá, claro, tendrías que haber vuelto a la iglesia evangélica. No. No por las experiencias y por lo que ya estábamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Es decir, si alguno me dice o me juzga, que los hay, me han llegado a escribir cosas terribles. Algunas ni las he leído todavía. Y no los juzgo porque yo era también anticatólico. Pero si algunos piensan que nos hemos hecho católicos, Evelyn y yo, mi mujer y yo, mi esposa y yo, simplemente por nuestras experiencias o porque hemos fracasado como protestantes o que por fin nos sentimos que nos han dado un poquito de cabida o de cariño y nos sentíamos solitos, por supuesto que teníamos una falta de comunidad viva y verdadera y de iglesia de Cristo. Pero fue mucho más,
fue infinitamente más lo que nos llevó a la Iglesia Católica. Y lo resumo con el ejemplo que suelo poner. El hijo mayor del hijo pródigo no quiso entrar por orgullo y por ignorancia a festejar junto con su hermano menor aquel banquete del becerro engordado que el padre le había hecho, una gran fiesta. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Como dijo Scott Hahn, la misa, el cielo en la tierra. Exacto. Es decir, Cristo encarnado, Cristo sacramentado, Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo recibimos por la fe, pero también verdaderamente y sacramentalmente cada vez que recibimos ese abrazo de Dios, no solo en la confesión, sino en la Sagrada Eucaristía. Cuando nuestro hermano Eugenio nos contó el jueves pasado que él va a misa diaria, creo que desde su confesión, sí. Desde su conversión y desde su confesión, tengo que decir que es un ejemplo para todos, no porque sea mandamiento de la Iglesia que tenemos que ir todos los días a misa, pero claro, yo a veces me pregunto, yo tengo tiempo todos los días, a veces, de ver un vídeo de YouTube, de ver un capítulo de Cuéntame, que me gusta esa serie, o otras, o de ver las malas noticias de las 3 de TV1, no hago publicidad aquí porque no es de mis canales favoritos. ¿Qué ocurre? Que no tengo 30 minutos, 45 minutos para pasear, para ir a una misa. Ya no digo cada día, quien pueda, gloria a Dios, pero que nunca tengamos tiempo entre semana de acudir a ese abrazo de Dios, al banquete eucarístico, pues en definitiva, gracias a Dios por el amor católico, gracias a Dios por las Sagradas Escrituras, gracias a Dios por Scott Hahn y su esposa Kimberly, que también eran presbiterianos y protestantes, Dios todo lo fue uniendo y gracias a Dios por nuestros 2 hijos, adoptados, por cierto, maravillosos, de 2 y 3 años, que todo Dios lo fue orquestando para a Evelyn y a mí, junto con nuestros hijos, atraernos a la Iglesia y ser recibidos en la Iglesia en octubre del 2024. Bendito sea Dios. Y han pasado ya casi 1 año y medio. Me siento, alguno dirá, por fin ya has avanzado. Mira, pues yo soy sincero, a veces me siento como un niño de 10 años que acaba de hacer la primera comunión. Tengo que volver a reciclarme porque yo leía, como tú lees ahora, pues yo cuando era protestante tenía más tiempo que ahora soy padre, me devoraba los libros de la Reforma, de Martin Lloyd-Jones, y había cosas maravillosas, ¿eh? Pero después había mucho que tengo que reciclar, que tengo que reajustar en mi mente. Quiero leerme el catecismo entero de la Iglesia Católica, tengo aquí obras de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Scott Hahn. Es un océano de sabiduría la Iglesia, un océano de amor la Eucaristía, un océano, la comunión de los santos, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Lo siento, hermanos protestantes, pero no es idolatría tener un crucifijo, ¿eh? No confundamos la devoción a las imágenes sagradas con la idolatría de ídolos paganos. Cuando quieras, Eugenio, te invito a mi canal y nos traes un buen mensaje sobre la devoción a las imágenes, la Eucaristía. Él, lo tengo que decir también, él ha hecho promoción de mi canal, pues yo ahora voy a anunciar aquí en su canal que él tiene 27 podcasts, vídeos sobre el protestantismo, que tengo ganas también de pasarme por ahí, que seguro que tienen mucho que explicarnos, ¿no? Yo hay una cosa que sinceramente, y volviendo a lo que decía antes, no entiendo Sí. de algunos protestantes, que es, yo hago esto, sí. beso una imagen de la Virgen María. Cuando yo cojo una foto de mi hija, yo beso una foto de mi hija que está en Madrid, en el convento de la Visitación, lleva 3 años y medio, etcétera, y no la puedo ver más que 1 hora al mes. Cuando yo cojo una foto de mi hija y la beso, no estoy besando el papel. Eso cualquier persona no protestante, atea, etcétera, cualquier persona lo puede entender. Es sentido común y lógico.
estoy besando a mi hija, a través de una fotografía. Como no existía en la época de la Virgen María, no se había inventado aún la fotografía. Entonces, el equivalente a la fotografía que cualquier protestante tiene de sus padres, de sus madres, y cualquier ateo, de sus padres y sus madres, es una imagen. Pero ningún católico del mundo, y si lo cree no es católico, cree que al hacer esto estamos idolatrando, o sea, creemos que es Dios o que es una diosa. O sea, eso ninguno. Entonces yo por eso aprovecho para decir que hay cierta dosis, no en todos, pero cierta dosis de mala fe. Porque vuelvo a lo de antes, no es por entendimiento, porque ellos hacen lo mismo con sus fotografías de sus padres, no es por entendimiento, es por voluntad. En este caso, no querer entender. Y eso, el no querer entender, raya con el pecado. Porque si fuera por una dificultad de entendimiento, pues pobrecito, no tiene problema, tiene un problema grave en el entendimiento, pero es por falta de voluntad. Lo digo porque cuando saco esos vídeos de protestantes hay varios comentarios que por qué beso a la Virgen María, que por qué beso una imagen, que si no sé qué, si no sé cuántos, cuando ellos mismos están besando a las fotografías de sus hijos y de sus padres. Es fácil de entender. Hay un inciso, hay gran parte, y me identifico mucho con lo que dices, y además de acuerdo. Pero yo que vengo de ahí, sí, mala voluntad de querer aprender, de querer, pero llega un momento en el que cuando te han enseñado desde niño algo, lo ves como una verdad meridiana y estás tan lleno de oscuridad, de prejuicios y de ideas preconcebidas y de leyenda negra, por cierto, que tienes vídeos sobre la leyenda negra, y de ciertas historias, que por eso decíamos, Cardenal St. John Henry Newman, llega un momento en el que precisamente profundizar la historia es dejar de ser protestante, porque lo que nos habían dicho de los católicos está muy lejos de la realidad de qué enseña la Iglesia Católica. Pero si me lo permites, para encontrar un equilibrio en el discurso, ¿no? Hay la otra cara de la moneda, y vas a estar de acuerdo, que así como lamentablemente, por ignorancia o por mala fe, hay católicos, entre comillas, evolucionistas, creo que son casi la mayoría, asignatura pendiente de reforma dentro de la Iglesia, sin crear nuevas iglesias, por cierto, pero también tengo que decir que dentro de la religiosidad popular o devociones populares o religiosidad y devociones, en general, también en el pueblo católico, y esto es piedra de tropiezo para los protestantes, tengo que decir, hay una exageración a veces de la devoción lícita hacia María y hacia los santos, que yo que vengo de Málaga y de Sevilla, bueno, de Sevilla no vengo, pero que en Málaga y Sevilla, y ya me está saliendo el acento andaluz, el Cristo de los gitanos, el cautivo, la legión, mi Virgen, que si le toco el manto y si no he podido tocarle el manto a la Virgen del Carmen, ese año no duermo. Es decir, muchos católicos en su ignorancia van más allá del dogma de lo que la Iglesia enseña como lícito y equilibrado. No sé lo que podrías decirnos de esto. Sí, para responder a eso, te voy a contar unas experiencias que tenía cuando iba a la cárcel. Normalmente en la cárcel hay muchos gitanos, evangelistas, etc. Todos ellos no veneraban, adoraban a su madre. O sea, le hablabas a un gitano de su madre y su madre es intocable. Intocable. Sí. Su padre no tanto, curiosamente. Sí. Su padre no tanto. Pero las madres eran sagradas. Sí, es verdad. Mi madre es sagrada. Que paz descanse, mi padre también es sagrado. Es decir, cuando a nosotros nos tocan las madres, que si no sé qué, que si tendría, nos rebotamos, yo creo que con razón. Entonces, si a eso mismo se añade, o sea, la veneración de la Virgen María, yo la entiendo, yo la quiero, para mí, después de, o sea, los santos más grandes que hay en el cielo, por supuesto, la Virgen María y San José,
por lógica, es que es de sentido común. ¿A quién escoge Dios como personas más importantes? A la mujer más importante y al hombre más importante. Pero había que preguntar qué le parece a Cristo, qué le parecería a Cristo, qué le parecería a Cristo que nosotros veneremos a su madre, hablemos bien de su madre, qué guapa es, qué maravilla, qué no sé qué. ¿Qué le parecería a su hijo? Pues se le caería la baba, como a cualquier hijo, como a ti, como a mí. Pues eso, que para nosotros es normal, si lo multiplicas por infinito y lo llevas a Dios, porque es la madre de Dios, pues Cristo estará encantadísimo que le pidamos cosas. Además, un hijo que hace cuando quiere conseguir una cosa, ¿va al padre o va a la madre? Va a la madre. Oye, convence a papá para ver si no sé qué, no sé cuántos. Eso lo hacen todos los hijos. Cuando sean mayores ya verás como si el padre es un poquito más serio y la madre tal. Pues nosotros vamos Sí. a la Virgen María no porque sea ninguna diosa, que nadie, ningún católico, insisto, lo cree, ninguno. Y si lo cree, no es católico, porque tiene que ver el catecismo, leer un poquito más. Es verdad lo que dice Sergio. Hay mucha ignorancia y a veces un poco de exceso, pero yo, por ejemplo, en eso soy excesivo, porque beso muchísimo a mis hijos, beso muchísimo a mi madre cuando vivía, etcétera. El exceso en el amor, el exceso en el amor, no es malo, siempre y cuando no se confunda de papel. Es decir, que Sí, la no, Virgen no, sí, María quizá no me he explicado bien. Exceso en el amor y exceso en devoción. en devoción. Lícit es estupendo y gloria a Dios. Ahora bien, yo me estaba refiriendo a lo que mejor pongo un ejemplo específico, ¿no? Concreto. Un sacerdote católico, no pastor, me dice, mira, sí, es cierto, Sergio, porque yo venía todavía con mis prejuicios protestantes ya una vez siendo católico, ¿no? Pero él me dijo, tienes razón en algo. Yo, me decía él, voy a un pueblo como párroco a dar misa los fines de semana, me encontré con un hombre, ¿no? Que allí tienen su patrono o la Virgen de la Cabeza del pueblo, o como se llame. Sí, Claro, una cosa es devoción a la Virgen María, Madre de Dios, y otra cosa es que la patrona de tu pueblo se convierta, como le dijo ese hombre al sacerdote, le dijo, mira, yo en la patrona de este pueblo creo, en la Virgen, dice, pero yo en el que no creo es en Dios. no es católico. Claro, No es claro, pero católico. lo que te quiero decir es que la imagen que nos llevábamos los protestantes de algunos excesos del folclore andaluz raya con la ignorancia. Si una Sí, cosa es un exceso de amor y de devoción lícita hacia la Madre de Dios, yo, por ejemplo, cuando leo a Scott Hahn, un católico americano, sobre Dios te salve, Reina y Madre, más devoción que esa hacia nuestra Madre, buen la libro, por Virgen María no cierto. pueden. Muy Por buen cierto, libro, muy buenísimo, buen libro. buenísimo, lo Sí, recomiendo. sí, Dios te salve, Reina y Madre, Scott Hahn. Pero sí. veo un equilibrio en todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, que el Señor en definitiva nos ayude porque al final Él mira el corazón y nosotros no podemos mirar el corazón, ¿no? Voy a decir algo más porque, claro, hemos llegado al año en el que ya somos recibidos en la Iglesia, 2024, Sí, y ahora me preguntarás, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es de Sergio? Bueno, pues de de Sergio, Sergio. ahora como Eugenio, yo tengo que decir, no suelo hablar mucho de esto, pero sí lo voy a hacer por prudencia y también por pedir oración, porque para eso estamos. Me preguntaste antes por WhatsApp, bueno, ¿y cuál era tu profesión? Bueno, mi profesión ya sabéis, es decir, yo era predicador, servíamos junto con mi esposa Evelyn en una misión también, recibiendo tanto apoyo moral como material. ¿Por qué? Porque era mi trabajo y mi vocación. Y de hecho, ahora como católico lo que quisiera, poniéndolo en las manos del Señor, es recuperar la vocación de anunciar el Evangelio, ahora ya como evangelizador, pero dentro de la Iglesia y confiando siempre en la provisión de Dios. Pero te comparto que mi anhelo, por supuesto, así como yo antes podía a pleno tiempo, que es a lo que vamos, dedicarme al estudio, la oración, la evangelización, vídeos también. Pues poco a poco como católico creo también que si Dios en su misericordia continúa abriendo puertas, ya no solo ahora a través del libro del cual hablaré, sino el canal. Yo quisiera también, lo pongo en oración, orad por mí,
por este apostolado. A través del canal quisiera poco a poco, si Dios quiere, recibiendo orientación de la Iglesia y de otros hermanos católicos, pues salir a las calles con las cámaras, ir a los parques también, como lo hacía antes, pero ahora predicando la sana doctrina, diríamos, de la Iglesia. Hay tantos cientos de jóvenes en Cuenca, por ejemplo, que dejaron la catequesis, que después de la confirmación abandonaron la Iglesia. ¿Quién va a esos jóvenes? Pues podemos ir también. Totalmente de acuerdo. Además, yo que he sido catequista, me doy cuenta una cosa. Cuando tú estás con un grupo de niños y después llegan a casa y sus padres, por desgracia, vivimos en una sociedad totalmente descristianizada, ¿no? Entonces, pues el 90% de los padres lo mandan a catequesis porque quieren hacer la comunión, pero no porque crean realmente. Entonces, lo que tú le enseñas en la catequesis lo desaprenden en casa o en las escuelas. Cuidado, que yo he tenido niños que le hablo de Adán y Eva y después me vienen, con 7 años, mi profesora me dijo que no, que venimos del mono, etcétera. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor y por eso me encanta lo que tú estás diciendo, los católicos. ¿Por qué? Porque la sociedad ahora estamos en el peor momento de la iglesia, del mundo. O sea, Europa totalmente descristianizada, ateísmo por doquier, evolucionismo por aquí, ideología de género por allá. O sea, y por eso necesitamos a gente como Sergio, que vienen y que nos dan 1000 vueltas como él ha dicho, de salir a las calles, cosa que no hace el católico. En general no lo hacemos. Esto es una forma de salir a la calle. Efectivamente, el tener un canal de YouTube, como decía el Papa Francisco, pues a las periferias, etcétera, porque no sé quién nos oye. Te oye desde Venezuela. Bueno, claro, hoy en día hacer un vídeo en YouTube es salir a las calles también. Claro. Porque los jóvenes van con el móvil a la calle, ¿no? Y pueden ver este vídeo. Pero yo quería ir, fíjate, yo tengo, lo que pasa es que no doy el paso, pero quería ir a las universidades, a las formaciones de los jóvenes que salen de sus papás, a lo mejor creyentes, etcétera. Llegan a la universidad, se encuentran, eso me ha pasado a mí, con gente que conozco, se encuentran con un chaval de su edad que no tiene ni idea de nada, pero como es de su edad, le hace más caso que a los padres, o que a ti o que a mí, y entonces se le acaba la fe. Eso te estoy contando ejemplos reales. Y me encantaría, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, pues ir a ese tipo de plazas, como tú decías, que es una plaza, la universidad es una plaza, y allí predicarles desde la razón, que es, oye, el Dios de ellos es la razón, la falsa razón. Pero ellos pueden tener un mínimo de lógica y eso es un mundo que nadie hace, por desgracia. Y después salen fábricas de ateos, universidades hoy en día es fábrica de ateos, totalmente. Y a ver si te invitan. No, pero sí es que, vamos a ver, no se trata de mi testimonio, se trata de estar aquí juntos conversando para la gloria de Dios, porque tu testimonio es el mío, el de todos. Exacto. Y todo lo que sea de la gloria a Dios. Y a ver, pues recemos, a ver si hay alguna parroquia, por cierto, que te invitara a dar esas charlas sobre la evolución, o no sé si te vas a encontrar un poquito solo en esto. Me encuentro solo. Yo ahora mismo, la gente, he intentado, por desgracia, y de aquí si algún sacerdote me oye, pues que estoy deseando conocer, y a un sacerdote que no sea evolucionista, o sea, que no haga compatible la fe católica con el evolucionismo. Yo lo he intentado con varios que los adoro, los quiero muchísimo. El primer vídeo, el vídeo 0 de este canal, se titula Homenaje a los sacerdotes. O sea, yo los amo con locura, pero por eso me duele mucho que no encontrar a ningún sacerdote, y ya te pido a ti, ya lo aprovecho, a los de Cuenca, si encontráis a un sacerdote en Cuenca y alrededores que no crea en la evolución, oye, ponerme en contacto con él, porque yo hasta ahora no he conseguido, aquí en España, fuera de España, en Norteamérica sí y tal, pero estoy hablando de España, y que es el país que a mí me gusta, de vivo. Pues mira, cuento esto como testimonio. Razón para que haya reformas, no en los dogmas,
sino en ciertos aspectos que tienen que ver con enseñanzas que se introducen, pero que no son dogmas. Quiero decir, Claro, la Iglesia, claro, la Iglesia Católica oficialmente es creacionista, claro, cree en Adán y Eva como nuestros primeros padres. Todo esto exacto, tiene que ver con la doctrina del pecado original, exacto, nuestra madre, la Virgen María, la segunda Eva, Cristo, el segundo Adán, etc. justo, justo. Ahora bien, hay doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo o Pedro, si no me equivoco, que se introducen, Sí, etcétera, etcétera, y eso es lo que hay que combatir desde la Iglesia. sí. No creando, imagínate que ahora, saludo a Juan Carlos también que está en Argentina, si nos está viendo, imagínate que ahora creáramos, te vas a reír, pero ¿por qué Se no? refiere a Humor, Juan ¿no? Carlos Monedero, Juan Carlos Monedero a capa y espada, a capa y espada. que nuestro amigo Eugenio, hermano, tiene aquí vídeos con él también. Ahora, imaginaos, y voy a poner un ejemplo gracioso, imaginaos que ahora decimos, pues resulta que solamente Eugenio, Juan Carlos Monedero y Sergio son los tres únicos católicos que hemos conocido que no creen en la evolución. Bueno, pues vamos a fundar nuestra iglesia, nosotros tres, Eugenio, anciano, Juan Carlos Monedero, diácono, Sergio, si me lo permitís, el predicador. Y fundamos una iglesia y somos los verdaderos católicos. Bueno, pues yo os digo, esa no es la forma de resolver problemas ni de resolver conflictos. Mira, ni yo puedo confesar a Eugenio, ni Juan Carlos Monedero puede celebrar la Eucaristía. Es que, en definitiva, eso es una iglesia de hombres, ¿no? Exacto. Totalmente de Entonces, acuerdo. lo que tenemos, Aprovecho para hacer publicidad claro que de sí. de un libro de Juan Carlos Monedero, que lo estoy ¿Cómo se devorando. llama? Se llama Qué bien. Neodarwinismo y evolucionismo cristiano, una crítica Muy bien. filosófica, una crítica filosófica a la conciliación entre fe y evolución. Esto Qué bien. lo sacó Juan Carlos Monedero, que es os lo recomiendo. Muy bien. Evidentemente, ni Sergio ni yo vamos a estar nunca luchando contra la Iglesia. Lo que Sergio y yo No. vamos a estar luchando es siempre contra la mentira. Contra la, Exactamente. contra la mentira que se disfraza de verdad, que es peor que la Así es. mentira, que es peor que la Así es. mentira. Porque si a Sergio y a mí nos dan una tarta deliciosa, que la haga mi mujer, tu mujer o tú mismo, si eres cocinero, yo no, porque no tengo ni idea, y no la comemos porque yo soy goloso. Pero si en esa tarta hay unas gotitas de veneno, sigue siendo tarta. Pero si tú no sabes que hay el veneno, te la comes igual. Y Pues nosotros sí. tenemos que descubrir ese veneno dentro de la Pues tarta. mira, en mi caso es aún más tentador. Si a esa tarta, te vas a reír, si a esa tarta deliciosa que mi esposa o la tuya nos hace, le pones a Sergio un melocotón, voy al hospital o al cementerio. Porque te sienta mal. No, es que tengo una alergia severa que Ah, me podría que me podría causar incluso la muerte. Pero ¿qué fíjate. ocurre? Que cuando la serpiente se acerca a Eva, a nuestros primeros padres, con la mentira, con el fruto prohibido, tenía un aspecto atrayente a la vista y Apet- delicioso, apetitoso, claro, claro, apetitoso. Y claro. un melocotón es apetitoso. Riquísimo. A mí me encanta. Pero para mí no puede ser. Claro, claro. Entonces, todas esas, por cierto, eso también lo habrás tratado con Juan Carlos Monedero. Sí. Creo que la raíz y la esencia del nazismo y de todo lo que es toda esa filosofía también racista tiene su Sí. origen en la evolución, Yo que de tengo eso un también vídeo, podríamos hablar. yo tengo un vídeo en mi canal que se llama El racismo de Darwin. No de la evolución solo, ya con palabras de Darwin. Por supuesto, después se fue aplicando al nazismo, a varios totalitarismos, ¿no? Es que ya forma parte del ADN del Pues racismo. también tengo que decir, desde el amor y el respeto, yo y lo hablé con mi esposa, es decir, yo nunca más querríamos estar en una iglesia que el único santo que celebren sea el del 31 de octubre, Martín Lutero, santo entre comillas, y Dios lo tenga en su gloria. Yo ahí no entro. ¿Por qué? Porque también
por la influencia de Lutero, el nazismo también fue a las fuentes luteranas, a escritos de Luteros, para, de alguna forma, cimentar mucho de su filosofía. Sí, ese odio hacia los judíos que tenía Lutero era descomunal. Exacto. Yo tengo algún vídeo también sobre palabras no de Eugenio, palabras de Lutero. Y es un vídeo que es espeluznante porque son palabras de Lutero. Te quería hacer una pregunta. En el Sí, artículo, claro. en el artículo interesante que grabaste, o sea, que te hizo el que enseñé antes, a ver si lo Javier. digo, Javier Navascués, eh, Diosidencias de la vida, hablas de que Pablo Domínguez, el sacerdote que murió muy joven, te impresionó. Y fíjate qué curioso, te voy a contar una cosa que no la he hablado con Sergio. Yo Sí, sí, sí. al poco de mi conversión, lo primerísimo que cayó en mis manos fueron 2 o 3 vídeos de Pablo Domínguez que me los devoré, porque era una mente privilegiada. Y ahora mismo, años después, mi mujer y yo estamos en un grupo de la iglesia que se llama Equipos de Nuestra Señora y agárrate, uno de los equipos, uno de los matrimonios es ella, Pilar Domínguez, hermana de Pablo Domínguez. Tócate las narices de Pero que, cómo Dios va claro, tejiendo la historia. porque ellos eran o son del norte también, así como tú, ¿no? Son de Madrid. Yo vivo en el norte, pero nací en Madrid. Yo Sí, pero vivo en el estás norte. hablando de los grupos a los que tú ibas antes, perdón. No, el equipo de Nuestra Señora lo fundó Sí, sí, sí. un santo, Henri Caffarel, francés, para matrimonios. Maravilloso, lo Sí, recomiendo a sí, todo sí, el sí, sí. mundo. Pues uno de esos matrimonios, ella es hermana de Pablo Domínguez, que no deja de Pues ser curioso. si ya me permite la recomendación, desde aquí puedes, bueno, el artículo este de la entrevista está en Infocatólica, lleva el título del libro que mi esposa y yo hemos escrito y lo que iba a decir ahora. Bueno, el artículo, por si lo queréis leer, Tocados por Dios, un viaje del protestantismo al catolicismo, Infocatólica, y lo que iba a comentar es que recomiendo desde aquí, sí o sí, el documental del que hablo en esa entrevista, ¿no? Mi esposa y yo tratamos de ver ese documental, así como el de la hermana Claire. Aquí Sí, está el artículo, la foto, Evelyn y yo, mi esposa y yo, el artículo. Abajo puedes mostrar, o lo cito yo, La última cima. la última Es cima, un, sí, efectivamente. sí, es un documental, película, no sé si Eugenio lo habrás visto. Sí, 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 lo tengo además, lo tengo, la última cima. Yo la he visto, no sé si la he visto ya 5 o 6 veces. De hecho, Sí, hace, hace bueno, ¿y por qué no decirlo desde tu canal, si me lo permites? He estado hablando con José Manuel Domínguez Prieto, ¿vale? Él es hermano de Pablo Domínguez. lo conozco. En, entonces me ha confirmado, si Dios quiere, que se va a pasar por mi canal para una entrevista también en la que él nos va a Maravilloso. hablar de su testimonio. José Manuel Domínguez Prieto, yo, aún sin saber que era hermano de Pablo Domínguez, durante nuestro proceso, Evelyn y yo, nos impactó muchísimo, José Manuel, si nos estás viendo, una catequesis que él trajo a Cuenca en el 2022, más o menos. Entonces, bueno, yo he hablado con él, él sabe que el testimonio de él, de José Manuel y de su hermano Pablo Domínguez, a Evelyn y a mí nos sirvió mucho y aún nos sirve ahora ya que estamos recién convertidos a la fe católica, ¿no? Entonces, bueno, pues si Dios quiere, pronto, posiblemente a final de este mes, también José Manuel se pasa por el canal para una entrevista y para hablarnos también de él, del Instituto da Vida de la Familia, Instituto da Familia, que él es director allí, y también nos Sí. va a hablar de su hermano, por supuesto. Pues fíjate qué casualidad. Yo tengo en mente desde hace varios meses que Pilar Domínguez y su marido, que es una maravilla, nos hablen en mi canal. Lo que pasa es que tenemos que poner día y tal, de su hermano, que mejor que ella nos puede hablar de su hermano. O sea que Ella sale en el documental. ella sale en el documental, por supuesto. Lo que pasa es que Sí. fíjate qué curioso, recién convertido,
yo veo a un sacerdote me enamora, me encanta, por su forma lógica, razón y tal, y me enfado porque digo, pero ¿cómo no puede tener más vídeos este hombre sin saber que había muerto? Yo cuando lo veo, no Solo hay sabía, dos o tres. solo hay dos. Y entonces me enfado y digo, Hay pero una vamos a ver, conferencia, en busca de la verdad, ¿cómo se llama la conferencia que hay de él en el canal Infinito no, más uno? infinito más uno, que sí, efectivamente, no me Hay una, acuerdo, no me acuerdo. sí, hay una conferencia de él, bueno, si ponéis Infinito más uno, Sí, o Pablo sacerdote Domínguez Pablo en Domínguez, YouTube, Pablo Domínguez en YouTube, es una, efectivamente. creo que es En busca de la verdad o la Sí, verdad o algo así, sí, ¿sabes? es Es fantástico. Es una, una conferencia, yo quiero volver a verla, no solo el documento, una conferencia magistral, apologética, filosófica, teológica, impresionante. maravillosa. Quería hacerte, antes de que se me pase, Sí, una sí. pregunta, ¿qué parte de la Iglesia Católica, según tu opinión, es más complicada para un protestante en general y para un calvinista en particular y por qué? O sea, es más complicada para dar el paso. Bien, yo diría que dos. Una es precisamente, voy a hablar de algo teológico y de experiencia, ¿no? De vivencia devocional, ¿no? Una de estas cosas es la sola escritura, es decir, la sola escritura, que yo soy amante de ver vídeos y debates en Internet de la sola escritura. Me encanta. Es decir, ver a un hermano, por ejemplo, como José Plasencia debatiendo con el pastor, que le tengo mucho cariño, Will Graham. Hay un debate muy interesante. El debate o el conflicto histórico de sola escritura tiene mucho que ver con cuál es la autoridad del creyente. Es decir, el protestante él cree que la Biblia, solo la Biblia es la máxima autoridad en todo asunto de fe y moral. El católico creemos que las Sagradas Escrituras sí, aunque fuesen la máxima autoridad, la tradición apostólica y el magisterio subordinados a la Sagrada Escritura forman el equilibrio perfecto del depósito de la fe. El problema para nosotros mayor era el de la sola Escritura, el de la sola fe, el no entender la importancia de las obras, incluso en la justificación, eh, y sobre todo las devociones de las que hemos hablado de María y los santos, sobre todo la intercesión de los santos, es decir, el solo Cristo de la Reforma Protestante, ahora entendemos plenamente el todo Cristo, que es Cristo, su iglesia, los sacramentos. No es Cristo más la iglesia, sino Cristo, su iglesia y los sacramentos son el todo Cristo. Y sobre todo, tengo que decir que el problema del papado, el papa, la infalibilidad papal, ¿qué significa esto? ¿Qué no significa? Algunos extremos que incluso hay a veces católicos que se ven en algún canal diciendo cosas que ni siquiera son católicas, que por cierto, estas son las cosas que a veces nos causaban piedra de tropiezo a los nuevos recientes católicos que veníamos del protestantismo. Entonces, la necesidad que tenemos los católicos, lo digo ahora por mí, de profundizar en nuestra fe es muy importante, Sí, porque sí. tenemos, por un lado, tenemos conceptos aún protestantes que nos están como pajaritos dando vueltas, ¿no? Después, por otro lado, nos falta formación como católicos. Entonces, tenemos que profundizar, continuar avanzando hacia la plenitud, el estudio, la oración y la experiencia devocional infinitamente rica de la Iglesia. Totalmente de acuerdo. Quería hacerte otra pregunta, que es en esa misma entrevista, Sí, comentas que los protestantes desestiman 5 de los 7 sacramentos de los católicos. Yo, claro, yo hasta ahora creía que solamente había el bautismo en común. ¿Cuál es el otro sacramento? Porque claro, 7 menos 5 son 2. Entonces sí. no, eso no lo entendí bien. Maravillosa pregunta. Desestiman 5 de los 7 sacramentos. Y los 2 que mantienen, lo mantienen de forma distorsionada. ¿A qué me refiero? Gracias a Dios,
y esto incluso sí lo decía bien Calvino, es decir, nosotros los católicos aceptamos en un sentido el bautismo protestante. ¿Por qué? Porque si es en el nombre del Padre, del Hijo y del El Hijo Espíritu y el Santo, Espíritu Santo, no hay problema. alguien que se convierte. De hecho, mi esposa Evelyn no se tuvo que volver a bautizar porque su bautismo fue reconocido y convalidado por la Iglesia Católica como Perfecto. sacramento. Ahora bien, El otro, mantienen el sacramento del bautismo. Mantienen el sacramento del bautismo, solo que ellos, los protestantes, ni creen que el bautismo perdona pecados, los pecados, el pecado original, ni creen que el bautismo te hace hijo de Dios. Entonces, eso por un lado. Pero el otro sacramento que sí mantienen, al cual llaman ordenanza o conmemoración, pero que ni siquiera, ni mucho menos, es el sacramento de la Iglesia Católica, es lo que ellos llaman la Santa Cena, ¿no? O el memorial. ¿Qué ocurre? Que esto sí lo tengo que decir, aunque lo he repetido 1000 veces, aparece en la entrevista. Yo fui en el 2015 más o menos a una conmemoración de la Reforma Protestante, pregunté a uno de los pastores por qué los protestantes no se pusieron de acuerdo en cuanto al significado de la Santa Cena, si para el católico esto es esencial. Me dijo uno, que lo estimo mucho, sí se pusieron de acuerdo en que la Iglesia Católica está equivocada. Bueno, ni me parece una buena respuesta, ni teológica, ni bíblica, ni histórica, ni lógica, lo que me dijo. Entonces mantienen el pan y el vino, pero no tienen el poder de parte de Dios ni para consagrarlo. Aunque yo he experimentado momentos a nivel espiritual en ese memorial, bonitos, del pan, del vino, de la oración, pero aquí ahora no vamos meramente a la experiencia, que por la infinita misericordia de Dios, Dios nos daba experiencias sí. e incluso nos santificaba, pero mantienen dos, en definitiva, de los 7 sacramentos, pero incluso de forma muy confusa, ¿no? Claro, yo el que no entendía es el de la Eucaristía, porque efectivamente en la hostia consagrada sabemos los católicos que está Jesucristo, su alma, su cuerpo, su sangre y su divinidad. Su Pero divinidad. pero en el pan y en el vino no está Jesucristo. Primero porque no hay un sacerdote que lo pueda consagrar, con manos consagradas, Exactamente. y por lo tanto yo ese sacramento es el que no entendía. El del bautismo está muy bien lo que acabas de explicar del bautismo, que ni siquiera el bautismo, eso no lo sabía, ni siquiera para ellos les hace hijos de Dios y no le perdona no solo el pecado Creo que hay original. algunos, sí, es cierto que hay algunas denominaciones evangélicas que sí Claro, predican es que algo como un hay, poquito más cerca. Es que vamos a ver, yo no soy experto en protestantismo y nadie lo es. y nadie lo es, es efectivamente, nadie lo es, pero te voy a decir por qué. Porque cada iglesia cree algo diferente. exactamente. Es una sensación que yo me he llevado con el paso de los siglos, iba a decir, con el paso del tiempo, viendo la historia de los últimos 500 años, de cómo las iglesias añaden, quitan, pero no solo en una misma denominación o grupo no creen lo mismo, sino que al final cada protestante tiene en su mente su propia fe, su propio credo, sus propios dogmas. Yo quiero repetir aquí lo que he dicho varias veces, que una vez se lo dije a un Sí, sacerdote, se lo dije a un sacerdote y se quedó pensando y me dice, pues caramba, nunca había caído yo en eso. Pero me refiero ahora a los protestantes. Los satanistas, los satanistas, que existen por desgracia y hacen misas sí. satánicas, van a robar hostias consagradas solamente, exclusivamente, a una misa católica. La pregunta del ¿Por qué? millón a los ¿Por protestantes qué? es, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué, si no está, si es lo mismo, si es pan, etcétera, por qué no van a las congregaciones protestantes? Es una pregunta interesante que si es honesto intelectualmente, los protestantes debieran de reflexionar sobre ello. ¿Por qué los satanistas van exclusivamente a robar para su, por desgracia, misas satánicas, las hostias consagradas? Porque el demonio, ya lo respondo yo, el demonio sí sabe
dónde está Sí Cristo. sabe. Sí sabe dónde está Cristo y el demonio sí sabe dónde no está Cristo. Por eso Así va es. exclusivamente a las misas católicas. Es una pregunta que lanzo a mis hermanos separados, que los quiero mucho, porque entre ellos en la cárcel había un montón y me hice mucha amistad con ellos, pero que hay que decir la verdad. El demonio va a las misas porque ahí es donde está Cristo. Y eso ya aprovecho y te pregunto, la última pregunta que tengo, que es, ¿qué has descubierto en la misa y especialmente en el sacramento de la Eucaristía cuando comulgas comparado con tu, digamos, lo que hacías antes en tu cena o como lo llamarais antes, ¿no? ¿Qué diferencia abismal has descubierto? Sí. Pues debemos ser siempre honestos. Una cosa es, y esto nos ocurre a todos, una cosa es lo que ya sabemos y lo que comenzamos a experimentar, y otra cosa muy diferente es lo que sí debiéramos experimentar creciendo en lo que es ya no solo haber llegado a la plenitud de la verdad que está en Cristo y en su iglesia y la Eucaristía, sino que también hablaba Scott Hahn no solo de la plenitud de la verdad, sino de la plenitud de la fe. ¿Qué significa esto? Que ahora en la fe, que es la parte subjetiva, y ya no solo la parte objetiva, el dogma, ahora sí reconozco y lo confieso, rezad por mí, por mi esposa y por todos los que venimos del protestantismo, porque ahora debemos y sabemos que debemos crecer en lo que es una experiencia eucarística mayor para cada vez más experimentar lo que ya sí sabemos, que es ese abrazo de Dios. Es decir, el saber que estamos recibiendo a Cristo, no solo por la fe, sino verdaderamente, como has dicho, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, debiera ser, y que Dios nos perdone cuando no lo experimentamos tanto como debiera ser el mayor momento del día, de la vida y de esta vida. La misa, el Eh, cielo y la tierra. Es maravilloso. Yo aprovecho ahora, así como antes era para los protestantes, ahora le digo a los católicos. A los católicos. Porque a veces veo que se va a misa sin saber realmente lo que es la maravilla que es la misa, empezando por mí. Y le diría, poniéndonos en este ejemplo, y ahora yo digo que la misa es aquí a las 6 de la tarde. Si ahora yo digo que a las 6 de la tarde va a estar Cristo presente, Cristo, el mismo Cristo que pateaba, que caminaba por Jerusalén, el mismo, presente ahí en la iglesia, en cuerpo visible, cuerpo Cristo, visible, cuerpo, como tú y como yo, nos estamos viendo, se llenarían las iglesias posiblemente. Pero como ese mismo Cristo está en forma eucarística, es lo que dice Sergio, ya uno tiene que hacer como un esfuerzo y no hay que hacer ningún esfuerzo, es simplemente fe, porque la fe no tienes que hacer esfuerzo, es un regalo gratis que te da el Señor. Tú lo único que tienes que hacer, el único esfuerzo es aceptar, como cuando te dan un regalo. Yo le regalo a Sergio una cajita con un regalo dentro. Sergio, el único esfuerzo que tiene que hacer es a ver qué hay aquí en este regalo y aceptar ese regalo, aceptarlo ese Así regalo, es. porque es un don gratuito de Dios, es todo es gratuito, todo es gracia. Que estemos hablando aquí, la vida, que hoy me haya levantado, que esté este cielo lluvioso, maravilloso aquí en Santiago. Pero eso es una cosa que yo me pregunto para los católicos, ¿eh? Que a Sí, veces vamos a misa sin saber realmente lo que estamos celebrando y lo que estamos comulgando. Y eso es una, perdón, pero es una pena. A mí me da mucha pena, empezando por mí, que yo muchas veces me empezando por despisto mí. y no tal. O sea, que empezando por mí, nos tenemos que plantear eso. ¿Qué se celebra en la misa, que es el mayor acontecimiento, milagro del universo? Amén. Volver a tener a Cristo en tu boca o en tu cuerpo, que te alimentes de Dios, que te alimentes de Dios, que tiene narices la cosa, que Dios se haga tan pequeñito que que se quiera quedar en un trozo de pan y un vino para después sustancialmente, que eso lo explicaría mejor Santo Tomás de Aquino, ya no hay sustancia de pan, ya no hay sustancia de vino, aunque hay apariencia de pan y apariencia de vino,
pero tú lo que estás comiendo y bebiendo es al mismo Cristo. Te lo explica muy bien en Juan 6, cuando se lo está explicando, que tú ahí sabes más Biblia que yo, pero en Juan 6 lo explica bastante bien. Quien no coma de este cuerpo no tiene vida eterna. Y eso habría que hacer reflexionar a más de uno. Y también es verdad, y esto va para católicos, que tenemos que comulgar limpitos, limpitos por dentro, porque si no esa comunión puede ser nuestra condenación, lo dice creo San Pablo. O sea que no está en ninguna tontería. No se puede comulgar al Señor yendo en pecado mortal. Por lo tanto, una confesión, como Dios manda, y la comunión. Eso es la vida del católico, confesarte, y si haces un pecado mortal, pues inmediatamente. Yo no puedo dormir si cometo un pecado mortal. Yo me tengo que, porque otra cosa no habrá, pero sacerdotes cercanos aquí en España tienes por donde quieras. No estamos en África. Bueno, Sergio, perdona que me enrolle, pero es que a mí esto me apasiona. Es un placer. Llevamos ya hora y 20 y a mí me parece que llevamos 10 minutos. Sí, pero Pero bueno, eso es buena señal. es buena señal porque no hay tema más interesante que Dios. Digan lo que digan. No hay tema más interesante que Dios, su iglesia, Jesucristo y todo lo que conlleva, como muy bien dijo Sergio, es un océano. Y Sergio y yo estamos chapoteando, ¿eh? Como un niño pequeño En la orilla. en la orillita, en la orillita. Y la iglesia, Dios, es un océano inmenso. Así que lo que nos queda por evangelizar y para que otros puedan al menos chapotear como nosotros y poder bucear un poquito también, pues nos queda mucho trabajo por hacer. Amigo Sergio, da un abrazo a tu señora, que está aquí también, porque Sí, muy bien. la conversión es de los dos, y muy agradecido. Y que esto, como decían en Casablanca, sea el inicio de una gran amistad. Amén. Sí, sí, y ya lo es. Y yo estoy muy agradecido también, gracias al Señor, gracias a ti por tu invitación y esperamos que sea la segunda vez que nos vemos de otras muchas. De otras muchas. Dios dirá y Dios y habrá que Dispondrá. dispondrá, efectivamente. Pues como siempre, como digo cuando termino los vídeos, pues suscribiros tanto a mi canal como al canal de Sergio, darle a la campanita negra para que recibáis los nuevos vídeos y pues como siempre, hasta el próximo vídeo, que Dios os bendiga.